Una reina para un rey, capítulo 18. Era un nuevo día para los estudiantes de UA, ahora todos estaban en su salón en el que había terminado su clase de inglés. Kaminari, ¿alguien sabe qué clase nos toca? Lida, historia, ¿que no tienes tu horario? Kaminari, nunca lo aprendí, por eso tengo todos mis libros y libretas en la mochila. Los estudiantes hablaban entre sí mientras esperaban su próxima hora de clase, todos estaban conociéndose para saber cómo eran sus compañeros. Hasta que Mina se acercó a Momo, quien hablaba con Hiroro y Melissa, teniendo una duda que nadie se preguntaba. Mina, oye, Yaoyorozu. Momo, ¿sí? Mina, ¿ya conocías de algún lado al profesor Olympus? La pregunta hizo que todos voltearan a verla, a excepción de 2 alumnos. Momo, ¿por qué lo preguntas? Mina, ¿por qué ayer llamaste al profesor por su nombre y te ponías nerviosa cuando te halagaba, así que pensé que lo conocías de antes? Momo tenía una sonrisa nerviosa, mientras que un rubor aparecía sobre sus mejillas, si bien estaba segura de estar enamorada de Izuku, nunca estuvo lista para admitirlo frente a otra persona. Momo, bueno, él y yo, sí nos conocíamos de antes. La sonrisa de la chica rosa se agrandó más, presentía que ya tenía un buen chisme. Mina, entonces. Izuku, a sus asientos. El joven dios entró al aula, inmediatamente todos se sentaron mientras el peliblanco caminaba directo a su escritorio. Izuku, buen día, clase. Tokoyami, disculpa, ¿no estaba usted a cargo de las prácticas? Izuku, yo les daré 2 materias, seré su profesor tanto de las prácticas de héroes como una del tronco común. Si eso responde a tu pregunta Fumikage Tokoyami, entonces podemos empezar. El chico cuervo asintió y se quedó en silencio en su lugar, pero Momo era la única que no miraba al dios, esta tenía la vista puesta en la ventana y se tapaba el rostro con tal de que no viera su sonrojo. Momo, ¿por qué? Pensó sonrojada. El joven dios sonrió ligeramente al ver a la pelinegra, teniendo un pequeño rubor en las mejillas. Giró a su escritorio y tomó el libro que estaba ahí. Izuku, bien, entonces empecemos con su clase de historia heroica, dijo con el ceño ligeramente fruncido. El comentario no hubiera significado nada si no fuera por la forma en la que lo dijo. Momo notó como si el nombre de la materia lo molestara. El joven dios hojeó rápidamente el libro, como si al mismo tiempo lo estuviera leyendo a la misma velocidad que las páginas, hasta que finalmente llegó al final y lo cerró. Izuku, ¿en serio esperan que les enseñe lo que hay aquí? Dijo enseñando el libro a los estudiantes. Lida, ¿algún problema, profesor Olympus? Ese libro representa la historia de cómo iniciaron los quirks y cómo nacieron los héroes. Izuku, no te lo niego, es lo único relevante que tiene esta cosa, Tenya y Lida. Sin embargo, ante la mirada de todos el joven dios quemó el libro con sus llamas negras, las cenizas del libro se desvanecieron como polvo en su mano. Izuku, en este libro no hay nada más relevante. La clase entera permaneció en silencio, no solo por la impresión, sino porque ninguno entendió qué acababa de pasar. Lida, profesor Olympus. ¿Por qué destruyó el libro de texto? Era material oficial del curso. Izuku, oficial no significa útil, Tenya y Lida. Y mucho menos verdadero. El dios caminó hacia el pizarrón, sus pasos eran tranquilos, pero la presencia que emanaba hacía que cada estudiante se quedara rígido. Izuku, si voy a ser yo quien los instruya, no pienso enseñarles una versión diluida y cómoda de la palabra héroe. Mina, ¿cómoda? ¿A qué se refiere? Izuku, a que aquí les enseñan que el heroísmo nació cuando aparecieron los quirks, como si antes de eso los humanos nunca hubieran protegido, luchado o sacrificado algo por otros. Tomó un plumón para empezar a escribir un nombre en letras grandes para que todos pudieran verlo, y una vez que terminó de escribir se alejó unos pasos del pizarrón. Izuku, ¿y quién mejor para hablarles de heroísmo que este sujeto? El joven dios se dio la vuelta dejando ver un nombre escrito en la pizarra. Heracles. Todos en el salón se quedaron extrañados ante el nombre escrito en la pizarra, solo a Momo y un alumno más se les hacía conocido aquel nombre. Kaminari, ¿Heracles? ¿Es algún héroe reconocido? Mineta, a mí no me parece conocido, pero seguro tenía muchas nenas, dijo babeando. Sin embargo, el pelos de uva se quedó callado al momento de que un plumón fue clavado en su escritorio, viendo con algo de miedo a Izuku quien lo veía con una seriedad que lo hacía temblar. Izuku, Minoru Mineta. No voy a tolerar esa conducta en mi salón, esta será tu primera y última advertencia. Si haces otro de esos comentarios o te encuentro haciendo dichos actos indecentes. La voz del joven dios se volvió más helada con cada palabra, mientras Mineta se quedaba paralizado.
Izuku, créeme que los castigos que da Shota Aizawa serán un paraíso comparado con lo que yo te haré. ¿Quedó claro? Mineta tragó saliva con tanta fuerza que casi se escuchó en todo el salón. Mineta, ese sí, profesor Olympus. No volverá a pasar. Izuku retiró el plumón del escritorio con un movimiento lento y preciso y volvió a colocarlo sobre la mesa. La presión en el ambiente disminuyó apenas, pero nadie se atrevió a hacer el más mínimo ruido. Izuku, bien. Continuemos. Kirishima, profesor, entonces, ¿quién es Heracles? Izuku, ¿qué les enseñan a estos chicos hoy en día? Supongo que en su versión ustedes lo conocen como Hércules, pero su nombre como tal es Heracles. Kaminari, ¿Hércules, como el de las películas? Izuku, te juro que si mencionas la caricatura de un estudio de cine, considérate muerto, Denki Kaminari. Kaminari, no. Izuku, más te vale. 0. Entonces, ¿era un héroe real? Creí que era solo un mito. Izuku, mito o no, su historia es más heroica que muchas de las que verán aquí. Pero antes de continuar, quiero saber algo. El joven dios apoyó una mano sobre el escritorio, inclinándose hacia la clase. Izuku, ¿qué creen que hace a un héroe? Algunos se miraron entre sí, otros bajaron la cabeza. Pero entonces Ida levantó la mano enseguida. Ida, el sacrificio por los demás, profesor. El compromiso con la justicia. Izuku, palabras bonitas, pero vacías cuando se repiten sin comprenderlas. Bakugo, TCH. Entonces dinos tú qué diablos es un héroe, ya que sabes tanto. Izuku volteó ligeramente la cabeza, los ojos brillando un segundo con aquella intensidad divina que hacía que incluso Bakugo se tensara. Izuku, alguien que carga un peso tan grande y una gran voluntad, que incluso los dioses no podrían romper. La clase entera se quedó en silencio. Momo apretó su cuaderno, mirándolo con preocupación y admiración mezcladas. Izuku, díganme, ¿acaso saben qué era lo que más caracterizaba a Hércules? Todoroki, su fuerza. Izuku, incorrecto, lo que caracterizaba a Hércules no era su fuerza, sino su voluntad. Al inicio solo era un simple humano de la ciudad de Tebas llamado Álcides, tenía el cuerpo más débil, estando casi en los huesos. Pero tenía una gran voluntad para enfrentar retos imposibles, claro que siempre salía herido, pero su voluntad lo hacía levantarse para afrontar cada desafío. La clase prestaba suma atención a lo que decía el dios, sin embargo, Momo era la única que podía notar cómo Izuku hablaba de Hércules como si fuera un conocido, algo que le pareció curioso. Izuku, mientras que todos los demás iban por el camino fácil, Álcides siempre escogía el más difícil, todos se reían de él, hasta que con el tiempo todos dejaron de hacerlo. Y cuando el juicio del dios de la guerra cayó sobre Tebas, Álcides fue el primero en ponerse enfrente contra el dios Ares. Claro que fue aplastado en el primer ataque, sin embargo, cuando tomó la ambrosía obtuvo el poder de un dios, o mejor dicho, se convirtió en uno. Exacto. ¿Cómo fue eso posible? Dijo levantando la mano. Izuku, la ambrosía es también conocida como la sangre de Zeus, aquel que demuestre tener un corazón noble y bondadoso se convertirá en un dios, pero si demuestras lo contrario siendo una persona egoísta, que solo piensa en sí mismo y en poder, bueno, morías lenta y dolorosamente. Los alumnos temblaron ante la consecuencia de no ser digno, mientras que Izuku hacía varios dibujos y apuntes para complementar la historia que contaba a los estudiantes, eran dibujos bastante detallados, resaltando el de una botella extraña, la ciudad de Tebas y la guardia de Ares bajando desde los cielos. Izuku continuó dibujando la botella de ambrosía con trazos precisos, casi reverentes. La clase entera lo miraba como si cada palabra suya fuera sagrada. Hyou, ¿y Álcides aceptó beberla? ¿Así nada más? Izuku, no. Él sabía exactamente lo que arriesgaba. Sabía que si su corazón no era, por así decirlo, digno, moriría en agonía. ¿Y saben qué respondió? El salón permaneció en silencio. Momo estaba inclinada hacia adelante, completamente atrapada por la historia, y por el brillo suave en los ojos del dios. Izuku levantó su mano, recreando el gesto de un hombre levantando una botella. Izuku, yo siempre estaré del lado de los justos. Y con esas palabras bebió la ambrosía y se convirtió no solo en un dios, también en hijo de Zeus. Izuku dejó caer la mano lentamente, como si aún sintiera el peso de aquella decisión tomada miles de años atrás. Sus ojos, por un instante, reflejaron un brillo antiguo, uno que ningún alumno pudo comprender. Izuku. Y fue así como Álcides dejó de ser un hombre y se convirtió en Heracles, el héroe que enfrentaría pruebas que ningún mortal podría soportar.
Kirishima, eso es completamente increíble. Elegir ese riesgo solo para proteger a los demás. Izuku, exacto. Y eso, chicos, es heroísmo. No músculos. No fama. No rankings. Voluntad. Mineta permanecía rígido, Zero tragaba saliva y hasta Bakugo mantenía la mirada fija, aunque con el ceño fruncido para no admitir su interés. Izuku, aunque, como la mayoría sabe, todo tiene un precio. Heracles fue sometido a 12 trabajos, los cumplió y obtuvo un tatuaje por cada trabajo. Cada uno le daba una habilidad única, el león de Nemea, las aves de Estínfalo, el toro de Creta y Cerbero. Shoji, el cual era el precio realmente. Izuku, los mismos trabajos eran el precio. Cada trabajo que fuera a usar en un combate su tatuaje crecería hasta cubrir su cuerpo. Cada milímetro de crecimiento, por más mínimo que fuera, le provocaba un dolor que haría que cualquier persona muera. Los estudiantes se estremecieron. Incluso los más valientes sintieron un escalofrío recorrerles la espalda ante la descripción del dolor que debía soportar un dios. Izuku, con el plumón aún en la mano, dibujó en el pizarrón una silueta humana con tatuajes, creciendo a lo largo del brazo, el torso y la espalda. Izuku. Heracles luchaba literalmente mientras su cuerpo ardía por dentro. Cada centímetro del tatuaje era como si su alma se desgarrara. Zero. Y, seguía peleando. Izuku. Seguía de pie. Porque un héroe, uno real, no retrocede por el dolor. Todoroki observaba el dibujo con seriedad, como si cada palabra resonara con algo personal. Todoroki, si cada vez que usaba un trabajo sufría tanto, ¿por qué seguir peleando? Alguien podría haber dicho que ya había hecho suficiente. Izuku lo miró directamente, y por un instante, Shoto sintió que aquel dios podía ver más allá de su piel y su sangre. Izuku, porque el mundo no espera a que sanes. Porque cuando el peligro llega, o avanzas, o alguien muere. Él lo sabía mejor que nadie. Momo observaba a Izuku sin poder evitarlo. Había escuchado muchas veces historias mitológicas, pero él hablaba como si hubiera estado allí. Como si lo hubiera visto. Como si conociera a Heracles. Momo, ¿por qué lo cuenta, como si lo hubiera conocido? Pensó apretando su pluma. Izuku giró la mirada y la atrapó observándolo. Ella se sonrojó al instante, desviando los ojos hacia el cuaderno. Pero antes de que pudiera reaccionar más, el timbre sonó dando fin a la clase. Izuku, bueno, eso es todo por ahora. Su última clase será la práctica heroica, así que solo esperen a su otro profesor. Para el martes quiero que me traigan un reporte de cualquiera de los trabajos de Heracles. Izuku solo se sentó en el escritorio, se recargó para ver directamente a los ojos de Momo, quien desvió la mirada para luego cubrirse con un cuaderno. No pasó mucho tiempo para que alguien conocido entrara de forma brusca al salón. All Might, estoy entrando como una persona normal. Kirishima. ¡Increíble! De verdad es profesor. Kaminari, ese traje es de la era plateada. Izuku, ¿qué tiene eso de normal? El héroe rubio se congeló al ver al dios en el salón, pero mantuvo su compostura al estar enfrente de los estudiantes. All Might, ¿qué estás haciendo aquí? Izuku, pues mi trabajo al igual que tú, también estoy para las prácticas de héroe, dijo con una sonrisa calmada. All Might, ya veo. Bueno jóvenes, este es el estudio básico para héroes. Esta es la materia básica para construir los fundamentos básicos de un héroe. Quizás sea muy pronto, pero hoy tendremos una práctica de batalla. Bakugo, práctica de batalla. Al fin algo de héroes. Dijo con una sonrisa. All Might, y para complementar estará esto. Presionó un botón para que de la pared salgan 20 maletines, cada uno con el número de lista de los estudiantes. All Might, estos son sus trajes. Hechos conforme el reporte de singularidad y la solicitud que recibieron. Pónganselos y nos veremos en el campo beta. Así cada uno de los estudiantes tomó su respectivo maletín mientras dejaban el aula. All Might fue el primero a irse para evitar la incomodidad con el dios. Pero justo cuando Momo estaba por irse fue detenida por Izuku. Izuku, Momo. Momo, ese sí. Izuku, ¿estás bien? Desde hace un tiempo te notó roja, ¿acaso estás enferma? Si es así no deberías hacer la práctica. Momo, estoy bien, no te preocupes Izuku, solo tengo nervios por la primera práctica, eso es todo. Izuku, estoy seguro de que te irá bien, estaré ahí si la práctica se sale de control. Momo, gracias, Izuku. Me siento más segura sabiendo que estás ahí, dijo con una sonrisa. El joven dios sonrió al ver aquella sonrisa que tanto le gustaba, ver a Momo sonreír era como si recibiera el mayor regalo que podía desear.
Impulsado por su corazón, el joven dios se inclinó un poco para besar la mejilla de la pelinegra, cosa que hizo que Momo tuviera un enorme sonrojo y saliera un poco de vapor de sus orejas. Momo. ¿Por qué hiciste eso? Izuku. Bueno, tú me has dado 2 besos, pensé que ya era mi turno. Momo. Bueno, te veré en el campo beta. La pelinegra por los nervios salió corriendo del salón, Izuku la vio irse, estando un poco confundido por la reacción de la pelinegra. Izuku. ¿Será que no le gustó? Mientras tanto con Momo, esta llegó a los vestidores estando tan roja como un tomate, como pudo se dirigió buena banca sin que sus amigas notaran su rostro. Al momento de abrir el maletín y ver su traje, varias preguntas se formularon en su cabeza, le daba vergüenza que Izuku la viera en su traje de héroe, pero entonces la escena del beso llegó a su mente, y una sola pregunta apareció en su cabeza. Momo, ¿qué somos? Sé que le gusta, pero, ¿él siente lo mismo o solo está bromeando conmigo? Minutos después los estudiantes salían de los vestidores con sus trajes heroicos puestos. Algunos se emocionaban y otros se sentían inseguros. All Might esperaba al frente, y justo detrás de él aparecía Izuku, con los brazos cruzados y una expresión seria. Kaminari, miren mi traje. Estoy guapísimo. Zero, pareces Tepstrika de tanto rayo blanco y negro. Kaminari, eso fue cruel. Momo llegó con paso elegante. Su traje heroico, ajustado y funcional, resaltaba su figura sin exagerar. Sintió de inmediato unas miradas intensas y se cruzó de brazos, incómoda. Momo, es más revelador de lo que recordaba, dijo incómoda. Hyou, tranquila, te ves genial, susurró con una leve sonrisa. Pero el que notó más que nadie aquel traje fue Izuku. El dios detuvo su respiración un segundo, su mirada se fijó en cada parte del traje de Momo, pero su rostro se tornó de rojo al ver la zona más expuesta del traje. Izuku, por Zeus, pensó sonrojado. Intentó apartar la mirada inmediatamente, pero ese ligero rubor ya lo había delatado. Mina, oye Yaoyorozu, creo que al señor Olympus le gustó tu traje, dijo con una sonrisa traviesa. La pelinegra pudo ver cómo Izuku se iba acercando a ella, esta solo se puso cada vez más nerviosa para cuando lo tuvo enfrente. Momo, ¿qué te parece? El dios sin decir nada se quitó su saco para ponerlo encima de Momo, tapando lo más posible la figura de Momo de los demás, sobre todo a ojos de un pelo de uva. Pero al tenerlo más cerca, Momo pudo notar el rubor en su rostro y cómo Izuku desviaba la mirada. Momo sintió su corazón golpearle el pecho cuando el saco cayó sobre sus hombros. El aroma de Izuku, una mezcla cálida y suave, la envolvió al instante. Izuku, no quiero que nadie más te vea así, murmuró con voz baja y seria. Momo levantó la mirada, sorprendida. El rubor en el dios era evidente, y eso hizo que a ella le ardieran más las mejillas. Momo, pero, así es mi traje de héroe. Izuku, lo sé. Pero me perturba que otros lo estén disfrutando más de lo debido. Mineta, que estaba a lo lejos, sintió un escalofrío mortal recorrerle la espalda sin saber por qué. Momo bajó la cabeza, sosteniendo el saco con delicadeza. Momo, gracias, Izuku. Me siento más cómoda, así. Pero me lo dejaré después de la práctica. All Might carraspeó, llamando la atención mientras Izuku volvía al lado del rubio por petición de Momo. All Might, muy bien, jóvenes. Hoy tendremos una simulación de batalla entre héroes y villanos. La prueba de fuego para sus futuros como protectores de la sociedad. Izuku, pero esta vez, yo supervisaré sus movimientos muy de cerca, dijo con un tono que hizo temblar a Mineta. All Might, las reglas. Los equipos estarán formados por pares. Un equipo será héroe, el otro villano. Los villanos defenderán una bomba, mientras que los héroes deberán incapacitar a los villanos o recuperar el objetivo. Kirishima. ¿Sí? Esto va a ser increíble. Bakuro, ya cállate. Izuku, se elegirán los equipos al azar, mientras los equipos estén en el edificio, los demás iremos a una sala de monitores. All Might, que empiecen las prácticas de heroísmo. Fin del capítulo.